tal como nos lo solicitan, ahí está. Entonces, en el día de hoy, buenos días, estamos la doctora Águeda María Peña y mi persona, la magíster María de los Milagros Machado, para hacer parte del tribunal de la presentación del trabajo de investigación para optar con el título de Magíster en Educación Superior Mención Gestión de la sustentante Patricia Andreina Pérez Barreto, bajo el nombre de su título de trabajo, Plan Estratégico de Gestión para el Logro de Conductas Sostenibles en Estudiantes de Secundaria en la Academia de Liderazgo de la UCE. Para ello entonces vas a tener 20 minutos, se puede decir que comenzando a las 11:05 según la PC. Luego de esos 20 minutos, la doctora Águeda y mi persona vamos a hacerte algunas preguntas para confirmar alguna duda o alguna incertidumbre que tengamos. Luego se te pedirá que por favor te retires un momento de la llamada para finiquitar según el protocolo de la universidad los criterios que van a ser evaluados y luego nuevamente se te hace un llamado para decir la información, las observaciones que consideramos y la calificación que según nuestro criterio y estableciendo el protocolo de la universidad corresponde según nuestro criterio. Para ello entonces puedes iniciar, Patricia, por De favor. acuerdo. Ok. Muchas gracias, profe. Entonces, pues como ya usted dio la introducción, mi nombre es Patricia Pérez y vengo a presentarles mi trabajo de tesis para optar por el título de Magíster en Educación Superior. Entonces, bien, para ir introduciendo el tema, este trabajo se desarrolló en el marco de lo que es la educación ambiental. Básicamente, la educación ambiental se refiere a cómo los seres humanos nos relacionamos y cuidamos el ambiente, incluyendo también criterios de sostenibilidad, que es simplemente pues, hacer uso de los recursos que tenemos disponibles sin poner en riesgo el acceso de las generaciones futuras a esos mismos recursos. Adicionalmente, el trabajo pues, está amparado por la Ley 9400 que se aprobó en julio del año 2020 sobre educación y comunicación ambiental de la República Dominicana. Esta ley nos obliga a incluir la educación ambiental en todo el sistema educativo formal, desde preescolar hasta la universidad. Y bueno, el principal problema que abordamos en esta investigación es que, por lo general, una persona que tiene actitudes en pro del ambiente o que está preocupada por los problemas ambientales no necesariamente se comporta, ¿ok? De acuerdo a estas preocupaciones y a estas actitudes. Entonces, como esta investigación lo que buscamos es saltar ese paso, o sea, dar ese paso entre preocuparte y hacer algo realmente por el ambiente, ¿bien? Entonces, para ir enmarcando el trabajo en la situación problemática, quiero resaltar algunas características del diseño curricular dominicano. Bueno, ustedes bien deben saber que las competencias las definen como formas de actuar y entre las competencias fundamentales está la ambiental y de salud. Y dentro de esa competencia hay un componente que se describe como se compromete con la sostenibilidad ambiental. Y también el currículo sugiere estrategias para integrar diferentes asignaturas, como proyectos participativos de aula, mesas de debate, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, el currículo pues demanda una distribución exacta de horas de clase. Ustedes saben que pues como funcionamos los centros educativos tradicionalmente, es tantas horas de matemática, tantas horas de lengua española, tantas horas de ciencias naturales. Y esto pues dificulta un poquito la integración de diferentes áreas del conocimiento en proyectos, ¿verdad? Entonces, el planteamiento de nuestro problema es cómo desarrollar conductas sostenibles en los estudiantes del segundo ciclo de secundaria de la LUCE, de la Academia de Liderazgo UCE, a partir de la implementación de un plan estratégico de gestión. Básicamente lo que queremos es que lo que saben nuestros estudiantes y lo que sienten se convierta en conductas tangibles, o sea, en cosas que podamos medir a favor del ambiente. El objetivo del estudio entonces fue implementar un plan estratégico de gestión orientado al desarrollo de este tipo de conductas y ese objetivo lo desglosamos en cuatro objetivos específicos que corresponden primero a una fase de diagnóstico donde vimos qué nivel de conductas sostenibles tienen los estudiantes, luego diseñamos un plan estratégico de gestión, lo implementamos y finalmente pues pudimos evaluar si hubo o no hubo cambios en los niveles de conductas sostenibles.
Para esto definimos nuestra variable dependiente, que son las conductas sostenibles, ¿verdad? Lo hicimos en congruencia con la definición que nos da Bejarano en su trabajo del 2019. Él define las conductas sostenibles en 3 dimensiones, que es conducta de cuidado del ambiente, conducta de reciclado y conducta saludable. Entonces, por medio del cuestionario que él desarrolló, pues podemos clasificar estas conductas en bueno, regular y deficiente, de acuerdo a los puntajes que están ahí establecidos. Bien. Y la variable independiente también la quisimos definir pues bien organizadita para hacer un plan estratégico que fuera robusto, ¿verdad? Pues en función de los principios de gestión educativa, las definimos en 4 dimensiones, que son las estrategias organizacionales, las pedagógicas, las comunitarias y las administrativas. Entonces, más adelante van a ver que nuestra propuesta se hizo pues en esas 4 dimensiones. En cuanto a los antecedentes del trabajo, recopilamos algunos trabajos importantes entre el año 2017 y el 2019 y 20, ¿verdad? Algunas conclusiones importantes de estos trabajos. Bueno, primero hay uno en México, que se hizo en México, que en el año 2017 ellos concluyeron que no hay articulación entre las diferentes áreas del saber en el currículo mexicano, en el currículo que ellos estudiaron. Y esto es algo que se ve mucho, al menos en Latinoamérica, ¿verdad? En el 2018 tenemos allí 3 trabajos citados que fueron nacionales, donde también se concluyen que los proyectos que se están llevando a cabo en las aulas sí logran que los estudiantes desarrollen actitudes a favor del ambiente, pero los problemas ambientales persisten. O sea, una vez que se abandona el proyecto o que se termina, vuelve otra vez el problema de la basura, el problema del agua, el problema que se haya querido solucionar, ¿verdad? Además, el estudio de la Cruz y Vázquez estableció, ese se hizo en preescolar, estableció que lo que tiene prevalencia, porque en la competencia fundamental ambiental y de salud se ven las 2 cosas, o sea, el cuidado del ambiente y el cuidado del cuerpo. Y lo que tiene más peso en la práctica ha sido el cuidado del cuerpo, más que el cuidado del ambiente. También tenemos los grupos de interaprendizaje entre docentes para mejorar la eficiencia, la coeficiencia del centro, que es una forma pues de atacar este problema. Y finalmente el estudio de Bejarano, que lo que hizo fue desarrollar 2 cuestionarios para medir actitudes y conductas sostenibles y entonces concluyó que la relación entre las actitudes y las conductas es generalmente baja. Pero tenemos muchos autores hablando de esto hace por lo menos 10 años. En esto cito a Álvarez y Vega en el 2009, que también habían llegado a esta conclusión. Bien, entonces por eso es que este estudio lo que quiere es como dar ese paso, como que más allá de preocuparse y de saber cuáles son los problemas ambientales, que los jóvenes logren desarrollar conductas que realmente favorezcan al ambiente. Bien, en cuanto al marco teórico, bueno, recopilamos varias estrategias de educación ambiental que básicamente siguen una metodología que empieza identificando y priorizando problemas, buscando causas, haciendo diagnósticos. Y bueno, a partir de eso, pues se definen objetivos o mensajes, un plan de acción y una evaluación, ¿ok? No todas las metodologías te llevan a la evaluación de las acciones. Por ejemplo, la que propone el Ministerio de Educación en particular, que son los proyectos participativos de aula, te propone es evaluar los indicadores, no los resultados del proyecto como tal. Es importante en el paso 3 destacar allí que los proyectos ambientales siempre diagnostican el nivel de conciencia. O sea, si el público al que va dirigido el proyecto pues tiene conciencia del problema, le preocupa o si realmente hace algo para aportar soluciones. Dentro de nuestro marco teórico también van a encontrar, utilizamos la teoría del aprendizaje social. Entre todo lo que esta teoría expone, pues lo más importante que empleamos acá es que los refuerzos tienen poca influencia en el aprendizaje o la conducta cuando se utilizan de forma aislada. O sea, en otras palabras, la conducta del ser humano está regulada por muchas más variables que más allá del refuerzo. Utilizamos algunas sugerencias para actividades escolares atractivas y más divertidas, como la gamificación, que es incluir criterios de videojuegos en las actividades escolares, pero de forma intencionada, ¿verdad? Para fomentar el aprendizaje. Y el cono de la experiencia de Edgar Dale, que lo que sugiere, que clasifica las actividades entre las que generan más aprendizaje y las que menos generan aprendizaje. Y como les estaba conversando cuando definimos la variable independiente, pues los principios de gestión educativa que dividen la gestión educativa en 4 dimensiones.
Entonces, la metodología que empleamos, como les estaba comentando en la parte de los objetivos, pues primero se hizo un diagnóstico mixto, o sea, esto consistió en correrle la encuesta al grupo de estudiantes. Lo hicimos de tercero de secundaria a sexto de secundaria. ¿Por qué? Porque el grupo de tercero a quinto en ese año fueron los que, digamos, fueron impactados por el plan estratégico. Entonces, ese grupo lo comparamos con el histórico de control, que sería sexto de secundaria, pero ya sexto de secundaria ya se había graduado para cuando empezamos a implementar el plan, ¿verdad? Después de esa encuesta, entonces a partir de esos resultados hicimos grupos focales con ellos, les preguntábamos sus opiniones, todo ese tipo de cosas. A partir de allí diseñamos el plan estratégico, lo implementamos y luego volvimos a valorar las conductas. Bien, entonces en cuanto al resultado cuantitativo de la encuesta, la primera vez que la pasamos, pudimos notar que el comportamiento de los dos grupos era parecido, por tanto consideramos que el instrumento es válido para medir conductas sostenibles en nuestro contexto, ¿verdad? Y a partir de esas respuestas, entonces fuimos a los grupos focales. En los grupos focales, pues la discusión se puede resumir en estos 3 puntos. Lo primero que hicimos fue preguntarle a ellos cómo aprenden las conductas sostenibles, que ellos demostraron en la encuesta, ¿verdad? Pues ellos dicen que porque están sensibilizados, porque las personas que estamos alrededor, los adultos alrededor, les insistimos mucho, mira, apaga la luz, mira, cierra el agua. También porque se sienten bien cuando lo hacen. Ellos comentaron que las cosas que no hacen es porque no les son cómodas, o sea, que si llevar la basura hasta el zafacón que está del otro lado del patio, o ir a buscar el agua al otro lado del pasillo, esas son cosas que les causan como aburrimiento y las evitan. Pero también reconocieron que tienen una actitud de descuido frente a ese problema. Y bueno, también conversamos sobre los incentivos y motivaciones para aumentar la participación y ahí fue cuando ellos dijeron que querían actividades divertidas, atractivas, que estuvieran dentro del plan curricular, que no fueran trabajos extra y que involucraran también a sus familias y a otros grados. Entonces, en base a esto, diseñamos nuestro plan estratégico de gestión, como les dije, en 4 dimensiones. La estrategia central fue la estrategia pedagógica, donde desarrollamos proyectos que integraron varias asignaturas y que tenían impacto en la comunidad. De eso vamos a hablar a continuación, ¿verdad? Y entonces, como estrategia de soporte para que esos proyectos se pudieran dar de forma exitosa, tuvimos estrategias organizacionales, que esto consistió básicamente en armar el grupo de docentes y darles seguimiento, darles espacios para que ellos pudieran seguir trabajando de forma integrada, ¿verdad? Darles orientaciones. También como estrategias comunitarias incluimos este trabajo de tesis en los objetivos del año escolar, para que la comunidad escolar supiera que el colegio está avanzando en este sentido de incorporar la ley 9400. Hicimos concursos de redes sociales, hicimos charlas para padres, todo esto es como para darle más fuercita a lo que eran los proyectos de aula, ¿verdad? Y como estrategia administrativa lo que hicimos fue incluir todo el trabajo relacionado con este proyecto dentro de las responsabilidades de los docentes y en mi caso de la coordinadora, que era la que estaba pues desarrollándolo. Entonces, para resumir un poco, tenemos la estrategia pedagógica, que es la parte central del trabajo, ¿verdad? Y tenemos estas estrategias de soporte que nos permitieron pues potenciar nuestros resultados. Entonces, bueno, para darle una vista a los proyectos que realizamos, hicimos un proyecto de huerto casero, porque ustedes saben, con la modalidad virtual en el colegio no pudimos tener actividades presenciales. Entonces allí integramos ciencias sociales, formación humana, inglés y lengua española. ¿Ven? Los estudiantes, el problema que quisimos atacar es la generación de desperdicios sólidos de basura y eso tiene mucho que ver con la forma como la que comemos. Entonces, pues integramos este proyecto donde ellos aprendieron alimentación saludable, alimentación sostenible y cada asignatura pues le iba dando un aporte, por lo menos lengua española, ellos desarrollaron instructivos. En formación humana los sensibilizamos para que respecto al problema. En sociales hicieron un informe de investigación. Asimismo, luego, ellos en el proyecto Crecemos Sostenibles lo que hicieron fue comunicar esas ideas que aprendieron a otros sectores de la comunidad. Algunos hicieron charlas para su familia, algunos hicieron charlas para otros niños del colegio, algunos hicieron charlas para los maestros, fue bien, bien bonito. Y también tuvimos un proyecto de energías renovables, pues aprovechando el tema este de Punta Catalina, que siempre está como en conversaciones, para que ellos pudieran desarrollar un criterio respecto a esa situación país que tenemos, ¿no? Ahí hubo debates, hubo discursos, hubo discusión sobre energía y eficiencia en la parte de física.
Entonces, bueno, a partir de la implementación de estos proyectos, volvimos a medir las conductas sostenibles y nos dimos cuenta que las conductas deficientes se redujeron para las tres dimensiones, ¿ok? Para cuidado del ambiente, para reciclaje y para la conducta saludable. Pero además de esa disminución, también notamos que aumentaron las conductas en nivel regular y en nivel bueno para la saludable y la de cuidado del ambiente. Entonces, a partir de estos resultados, podemos discutir, bueno, lo primero, que sí hay evidencias de que hubo cambios positivos en la conducta de los estudiantes. O sea, realmente la encuesta demostró que sí, que hubo un cambio, ¿verdad? Para la conducta de cuidado del ambiente, se aumentó el 12% regular. Para la conducta de reciclaje, aumentaron un 24% el nivel regular. Y esto es muy bueno, considerando que ellos dijeron que el problema del reciclaje era, además de su actitud, era como que las condiciones no están dadas para reciclar, o sea, que el colegio no tiene los zafacones en lugares cómodos o tiene más acceso a la botellita descartable que a llenar su propia botella. Entonces, considerando esa parte de que el colegio no se pudo, digamos, adecuar, ¿verdad? Pues este resultado es bastante importante. Y en la conducta saludable, que fue uno de los focos principales de los proyectos, el nivel deficiente se redujo a 0. O sea, ningún estudiante reportó para la segunda medición un nivel de conducta saludable deficiente. Todos tienen regular o bueno. Entonces, pues en base a estos resultados concluimos con el primer objetivo específico, que era el del diagnóstico. Concluimos que las conductas se aprenden de forma práctica, o sea, cuando ellos ponen en práctica sus propios conocimientos, pero dentro de las actividades curriculares, que hay mucho rechazo por el trabajo extra, ¿ok? Y que esas conductas también dependen en cierta medida del diseño del entorno. En cuanto al segundo objetivo específico, que era el de diseñar el plan, pues concluimos que sí, que la estrategia de los proyectos que integran varias asignaturas es bien pertinente, o sea, bien útil para este tipo de proyectos, ¿ok? En cuanto al tercer objetivo de la implementación del plan, concluimos que pues, las estrategias de soporte son tan importantes como la estrategia de los proyectos integradores para lograr estas conductas sostenibles. O sea, es importante diseñar iniciativas que tomen en cuenta todo el entorno de los estudiantes, ¿verdad? Y pues finalmente pudimos ver en el objetivo número 4 que las conductas sostenibles sí fueron mejoradas, a pesar de que las estrategias no incluyeron la adecuación de los espacios para facilitar esto, ¿no? Y bueno, también tomando en cuenta que el plan estratégico duró 3 meses, que tampoco no es un tiempo tan prolongado como para esperar que todos tuvieran una conducta buena después de esto, ¿no? Pero sí hay una evidencia de que hubo mejora. Entonces, bueno, en función de esto solamente tenemos 2 recomendaciones que hacer. Lo primero es desarrollar planes de soporte cuando sea posible, pues debido a la pandemia, para adecuar los espacios del colegio y se pueda fomentar esto del reciclaje, el cuidado del ambiente, o sea, hacerlo parte como también de las instalaciones, ¿no? Y la segunda recomendación, quizás la más importante, es que se continúe con la sensibilización y la capacitación docente en 2 áreas, en las cosas ambientales, por supuesto, pero también en iniciativas que integran diferentes asignaturas, porque si nos dimos cuenta que la forma de impartir las clases es muy seccionada. O sea, el docente, por ejemplo, de lengua española, sabe de lengua española y esa es su área y así nos preparan, así nos educan. Entonces tenemos que quizás romper ese paradigma o buscar la forma pues de que eso se convierta en algo más integral, ¿verdad? Para eso hay que seguir invirtiendo en sensibilización y capacitación. Entonces, bueno, esto sería lo que les vine a traer y me dejan saber si tienen alguna duda, en qué les puedo ser útil. Doctora Águeda, si gusta, puede iniciar con las preguntas que tenga con respecto al trabajo de Patricia. Muy bien, en primer lugar quiero felicitar a Patricia doblemente. Primero porque ha llegado de manera exitosa a este momento final ya de su proceso formativo y en segundo lugar por su eficiente presentación Gracias. oral del mismo.
Me pareció un trabajo excelente. Solo tengo algunas observaciones con relación a la parte introductoria, que incluye los antecedentes, la justificación y la fundamentación teórica. En esa parte, no sé, no evidencié como la fundamentación teórica, Patricia. Ok, bueno, porque sabe que el trabajo tiene como la parte cuantitativa donde se sustenta, vamos a decir, el plan estratégico, se sustentó en los principios de gestión educativa, ¿verdad? Igual que la medición de la variable conductas sostenibles. Pero la parte cualitativa, que es todo esto de los grupos focales, la metodología lo que busca es que primero se conversa con los estudiantes y después se busca las teorías que soportan esas posturas o esas opiniones de los estudiantes. Por eso es que usted en el marco teórico ve, por ejemplo, la teoría del aprendizaje, del aprendizaje social, también hay algo del diseño de la sostenibilidad, porque esas fueron las cosas que los estudiantes comentaron de forma libre en los grupos focales, y entonces por eso pues pusimos esas teorías en el marco teórico. No sé si respondí su pregunta. Pero tenemos que moverla. Okay. O sea, las teorías hay que sacarlas del marco teórico y ponerlas en la fundamentación teórica. Posterior a la justificación e importancia, entonces tú pones fundamentación teórica y ahí debes colocar esas teorías, sacándola del marco teórico. Además de eso, según el protocolo, el 1.1 es introducción, lo tiene bien, pero dentro de esa introducción, entonces, va los antecedentes, que lo tiene muy bien, va la justificación e importancia y termina con la fundamentación teórica, que son las teorías o enfoques que tú has puesto en el marco teórico. Okay. Después de esa fundamentación teórica, entonces el planteamiento del problema es 1.2. Planteamiento del problema. Creo que tiene 1.4. Entonces, ahí tiene que ajustar esa parte. Es 1.2. Okay. Todo ese planteamiento del problema está excelente. Y después del planteamiento del problema, va 1.3, límite y alcance. Ok. Límite y alcance. Ahí en el límite, tú vas a decir a qué se limita tu estudio. O sea, tu estudio se limita a las conductas, ¿verdad?, sostenibles de los estudiantes de tal grado, de tal nivel. Y el alcance, que es que permitió no solo diseñar una propuesta, sino también implementarla. Ok. Si hubiera sido solo diseñarla, tú pones que permitió el diseño de una propuesta para tal y tal cosa. Y en este caso es que no solo permitió diseñar una propuesta, sino además implementarla teniendo tales y tales logros con ella, que es tu alcance. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Entonces, gracias, el 1.4, que son los objetivos, está muy bien, las variables están bien, y el establecimiento de hipótesis, sí, en tu estudio es válido el establecimiento de hipótesis. Veo todo lo que tiene que ver con el marco metodológico muy bien, porque especifica que es un estudio mixto, basado en metodología cuantitativa y cuantitativa, especifica todo. La propuesta la desarrollaste por fase, relacionaste todo eso, presentaste tus datos muy bien, los relacionaste. Para mí es un trabajo excelente. Gracias, profe. Lo valoro mucho su comentario. Bueno, yo no, como son tan pocas las observaciones que te estoy haciendo, no sé las que tenga la maestra María, pero generalmente yo envío esas observaciones en un documento de Word a cada participante. Pero como son
tan poquitas lo que te estoy diciendo. No sé si tú tomaste nota o si requiere que te las envíe. Yo anoté acá, yo tengo acá para anotar. Sí, yo sé que tú eres una persona muy organizada y sistemática. Sí. Sí. Muy bien, entonces pues dejamos a la maestra María para que te dé sus observaciones y luego ya ella te dirá qué se va a hacer. De acuerdo. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, más o menos apoyándome en el protocolo, el resumen aparece en 286 palabras, es decir, que tienes que seguir resumiendo algo más. Ok. Lo otro es que, porque en sí las observaciones, está como dijo la profe Águeda, son más de forma que de fondo. Los antecedentes tienen el título de las tesis en letra cursiva, eso solamente va en la parte de las referencias bibliográficas y unas que uno siempre por considerar importante las palabras o los sitios están en mayúscula, algo que en algunos momentos no requiere que sea usado las letras mayúsculas. Ok. Lo otro que sí me llamó la atención es que entre los objetivos tú colocaste, ay Dios mío, no recuerdo, yo sé que dice que son los Si mismos quieres, objetivos. Sí, déjame tienes allí buscarlo para aquí. visualizarlo, Sí. por favor. Que esto se Yo actualizó. eso creo que eso es lo que, por aquí. Yo lo tengo, ajá, aquí está. Aquí, ya va, ya se los coloco. Ajá, por favor. Ahí. ¿Los ve? No, ya, ahora sí. Bueno, los objetivos específicos creo que colocaste en los dos implementar. Creo que no es adecuado que el objetivo general y el objetivo específico tengan el mismo verbo. Entonces sería bueno que le Ok. colocaras en de implementar, ejecutar, pudiese ser una sugerencia. Ah, sí. Eh, Sí, me parece chévere. Sí. sí. Porque como es el objetivo general, se supone que los específicos son pasos que se tienen que dar para obtener el objetivo general, entonces no puede El ir mismo. el mismo verbo, entonces pudiese ser Ok. ejecutar el plan de acción, así como para que no haya problema. De Bien. resto, en verdad, tal como dijo la doctora Águeda, yo no tengo otras observaciones. Yo sé que esas son quizás a veces un copy-paste que uno le coloca por tantos cambios que han dado de las normas APA, a veces uno todavía está de cierta manera desactualizado, pero de resto no tengo ninguna otra observación. Lo revisé y está muy completo el trabajo. En verdad que te felicito, Magíster, porque sea Gracias, la profe. nota que sea, ya el trabajo está hecho y ya el esfuerzo se hizo. Sí, Entonces, gracias. si no hay problema, la doctora Águeda, si no tiene otra observación, entonces para que tú te retires un momento y nosotros este, tengamos una pequeña charla, la doctora Águeda y yo, y entonces luego te hago una llamada, ya sé que por Sí, aquí, por este perfecto. correo. Está Está bien. bien. Bueno, me retiro entonces. Gracias Sí, a por las dos. favor, Muy, muy pertinentes sus observaciones. Muchas gracias. a ti. Ok, doctora, ok, maestra María, Sí, estoy deteniendo la la grabación. grabación. Ajá.